Un oficial, atado, magullado, abandonado bajo un puente congelado sin salida. Sin radio, sin refuerzos, solo el sonido del viento y el lento dolor del invierno. Y aún así, alguien llegó. No con uniforme, no sobre dos piernas. Un pastor alemán K9 retirado, una vez entrenado para obedecer, ahora guiado solo por instinto y lealtad. Lo que pasó después te hará llorar y te recordará porque los perros nunca nos abandonan, incluso cuando hemos sido olvidados. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo esto. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees en segundas oportunidades y perros heroicos, asegúrate de presionar el botón de suscripción para no perderte otra historia como esta. Ahora, siéntate, respira profundo y deja que esta historia te lleve al frío, donde se encontró calor en el lugar más inesperado. El aire nocturno en Ash Hollow llevaba el aroma punzante de agujas de pino y nieve, arremolinándose en ráfagas por las laderas congeladas como el aliento de alguna bestia dormida. Era principios de enero en las tierras altas de Colorado, y el invierno había envuelto al pequeño pueblo montañoso en un silencio implacable y amortiguado. Las estrellas brillaban débilmente a través de nubes pesadas, y la luna proyectaba solo un tenue resplandor plateado sobre la tierra cubierta. En el borde del bosque, en una cabaña construida con troncos toscamente cortados, un anciano estaba sentado junto al fuego, con una manta de lana gruesa sobre el regazo y una taza humeante de té olvidada en la mesa a su lado. Earl Whitmore, de 72 años, curtido y callado, era el tipo de hombre que siempre encontraba más consuelo en la compañía de los árboles que de las personas. Una vez fue un respetado guardabosques con décadas de servicio a sus espaldas, Earl se había retirado a la soledad tras la muerte de su esposa 5 inviernos atrás. Su barba se había vuelto blanca, sus rodillas se habían endurecido con la edad, pero su mente seguía siendo aguda, especialmente cuando se trataba del bosque. A su lado, acostado con la cabeza sobre una alfombra trenzada, estaba Shadow, un pastor alemán de 7 años con un pelaje sable, ojos ámbar y una cicatriz en el hombro izquierdo de una vieja herida de combate. Alguna vez un orgulloso miembro de una unidad K9 desplegada en la frontera sur, Shadow había servido con precisión silenciosa hasta que una explosión lo dejó con una pata dañada y un alma que luchaba por asentarse. Earl lo había adoptado de la fuerza, y desde entonces los dos habían formado un vínculo tácito basado en el silencio compartido y el respeto mutuo. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado. Shadow se movió desde su lugar junto al fuego, levantando la cabeza como si alguna señal distante lo hubiera alcanzado. Sus orejas se alzaron, los músculos se tensaron bajo su grueso pelaje de invierno. Se puso de pie, se dirigió a la puerta y dejó escapar un gemido bajo e impaciente. «¿Qué pasa, pequeño?», murmuró Earl, dejando su taza. Se levantó y caminó lentamente, sus botas crujiendo en el suelo de madera. Pero antes de que pudiera levantar el pestillo, Shadow se adelantó y lo empujó con el hocico, abriendo la puerta lo suficiente para deslizarse. «Shadow», llamó Earl tras él, pero el perro ya era una mancha oscura, desapareciendo en el resplandor nevado del bosque. Afuera, el viento tiraba de los árboles y danzaba sobre la superficie helada de los viejos senderos. Las patas de Shadow crujían a través de la nieve endurecida mientras se movía rápidamente, guiado por algo más profundo que la vista o el olfato, algo instintivo, arraigado en los huesos. A una milla de la cabaña, más allá de un bosquecillo de pinos cubiertos de escarcha, se encontraba el puente de Iron Cap, alguna vez un cruce vital para camiones madereros y equipos de bomberos, había caído en desuso hace mucho tiempo. Vigas oxidadas se extendían sobre un estrecho barranco donde el arroyo debajo se había secado hasta convertirse en un lecho de hielo salpicado de lodo y piedras dispersas. El puente gemía en el frío mientras el viento barría su estructura esquelética. Shadow llegó al claro y se detuvo. El silencio aquí era más pesado, una especie de quietud que tenía peso. Su aliento se convertía en vapor en la oscuridad. Entonces lo oyó, un sonido bajo el viento. Débil, humano, un gemido. Su cabeza se giró hacia la fuente, ojos fijos, orejas hacia adelante. Venía de debajo del puente. Al otro lado del pueblo, justo más allá de las ventanas iluminadas del restaurante Ash Hollow, otro tipo de silencio se había apoderado. Dentro de la pequeña estación de policía con paneles de madera cerca de la rotonda, el ambiente estaba tenso por la inquietud. Un teléfono zumbaba sin respuesta en el escritorio de la esquina. La suboficial Megan Harris, de 31 años, con una coleta ordenada y una reputación por su honestidad directa, estaba inclinada sobre un mapa con un dedo enguantado trazando una línea a lo largo de las carreteras fronterizas. «Debería haber reportado ya», dijo,
más para sí misma que para alguien más. Hablaba de Noah Carter, un joven oficial asignado recientemente a la vigilancia de narcóticos en la región montañosa. Noah, de 28 años, afeitado, con cabello castaño despeinado por el viento y una sonrisa torcida que aparecía con demasiada facilidad, había crecido en un pueblo cercano y se había unido a la fuerza por una mezcla de principios y terquedad. Había estado siguiendo rumores de una red de drogas operando en El Paso, nada sólido aún, solo una serie de avistamientos y huellas de neumáticos extrañas. Su último mensaje había llegado hace 2 noches, y luego nada. El sheriff Cladopson, un hombre robusto en sus 60 y pocos años con un abdomen alimentado por los bollos y el café del restaurante, estaba sentado detrás del escritorio, masticando la tapa de un bolígrafo. Probablemente no es nada, murmuró. La nieve pudo haber cortado la señal. Se adentró demasiado en los cañones, Megan le lanzó una mirada aguda. Nunca falta a un reporte. Cla, es novato, sí, pero no descuidado. Cla exhaló por la nariz y se frotó los ojos. Está bien, volveremos a rastrear su última ubicación conocida. Tal vez solo se quedó atascado, pero había un temblor en su voz. El tipo que venía de la experiencia, el tipo que había aprendido a no ignorar silencios como este. Afuera, las farolas parpadeaban mientras el viento comenzaba a levantarse de nuevo, silbando a través de las rendijas de las ventanas, removiendo hojas congeladas contra el bordillo. La tormenta se acercaba, y en algún lugar ahí afuera, bajo el viejo puente de Iron Capri, alguien no respondía. La nieve a lo largo del barranco había dejado de caer, pero el frío se intensificó en su lugar, arremolinándose en oleadas bajo el puente de hierro como un fantasma que había olvidado cómo hablar. Fue aquí, en el hueco amargo bajo el tramo en decadencia, donde Shadow estaba rígido, con las patas hundidas en el lodo helado, el aliento saliendo en ráfagas rápidas. Sus ojos ámbar escanearon la oscuridad bajo las vigas del puente, donde el débil sonido de gemido lo había atraído. Una forma rota yacía desparramada cerca de la base de un afloramiento rocoso colapsado, apenas visible en las sombras, apenas respirando. Shadow avanzó, cauteloso pero decidido. Sus instintos no le habían fallado. Al acercarse, la forma se hizo más clara. Un hombre atado, con las muñecas fuertemente amarradas detrás de la espalda, una cuerda de nylon gruesa cortando profundamente la piel en carne viva. Sus tobillos también estaban atados, las piernas torcidas debajo de él. Una tira de tela sucia había sido metida en su boca y asegurada alrededor de su cabeza. Su chaqueta de patrulla oscura estaba rota en el hombro, exponiendo piel moteada con moretones y manchas de sangre seca. El rostro del hombre estaba pálido e hinchado, con un ojo casi cerrado por un golpe. Un leve exhale de escarcha escapaba de sus labios, apenas suficiente para probar que estaba vivo. Pero no por mucho tiempo, no en este frío. Era Noah Carter. Shadow se acercó más, su hocico rozando la mejilla del joven oficial. El olor humano era inconfundiblemente familiar, mezclado con dolor y agotamiento. El perro dejó escapar un gemido bajo, luego comenzó a lamer el lado del rostro de Noah, limpiando un parche de sangre congelada y avivando la conciencia del hombre. Noah se movió débilmente, sus párpados temblando. La sensación era como flotar hacia la superficie de un lago congelado. No podía moverse, no podía hablar, pero sentía calor a su lado, un aliento, un latido, luego el ladrido. Shadow dio un paso atrás y dejó escapar un ladrido corto y agudo que resonó contra las vigas metálicas de arriba. Sin respuesta, ladró de nuevo, más fuerte, más largo, un grito enviado al vacío. Todavía nada más que el silencio de los árboles y el lejano crujido del viento a través de cables oxidados. Pero Shadow no se detuvo. Volvió a ladrar, paseando en círculos apretados alrededor del cuerpo de Noah, cola rígida, postura alerta. Arañó el lodo congelado, intentando cavar bajo el brazo de Noah, para moverlo, para hacer algo. El hombre gimió de nuevo, apenas audible, pero era algo. Sus labios temblaron alrededor de la mordaza de tela, su pecho subiendo en tirones delgados y desiguales de aire. Shadow gimió y se acostó a su lado, presionando su cuerpo contra el de Noah para compartir calor. Su aliento se vaporizaba contra la mandíbula del joven, y lamió de nuevo, suavemente, persistentemente. Luego ladró una vez más, agudo y deliberado, su voz resonando hacia los árboles cubiertos de nieve más allá de la cresta. Lejos del barranco, de vuelta cerca del borde del bosque, Earl Whitmore estaba en el porche con una linterna en una mano y la correa de Shadow en la otra.
Sus botas estaban medio enterradas en la nieve que había caído desde la desaparición del perro. La barba del anciano estaba blanca de escarcha, su aliento saliendo en bocanadas entre labios apretados. «Maldito perro», murmuró, preocupado profundamente en su pecho. «¿A dónde te fuiste?» No había oído un solo sonido desde que Shadow se lanzó a través de los árboles hace más de una hora. Había caminado hasta la línea de árboles y regresado 2 veces, buscando huellas de patas, alguna señal. Pero con la nieve acumulando capas frescas sobre el sendero, ahora era inútil. Los nudillos de Earl blanqueaban alrededor de la linterna. Algo no estaba bien. Lo sabía. Regresó al interior, sacudiendo la nieve de su chaqueta, y tomó el viejo teléfono fijo en la pared de la cocina. Marcó el dial giratorio lentamente y con determinación. Sonó 2 veces antes de que contestaran. «Clara», dijo simplemente. Al otro lado de la línea, Clara Monroe estaba sentada en su escritorio rodeada de libros de texto veterinarios, envolturas térmicas y un pastor australiano dormido acurrucado a sus pies. Clara, en sus 60 y tantos, con ojos grises agudos y una espalda recta como un mástil, había sido enfermera de combate en la Fuerza Aérea y había pasado sus años posteriores al servicio rescatando y rehabilitando perros heridos, especialmente aquellos descartados tras el servicio. Un accidente de entrenamiento años atrás se había llevado a su compañero favorito, y aunque nunca hablaba de ello, llevaba la pérdida en silencio, como un segundo nombre. Se enderezó al escuchar la voz de Earl. «Es tarde». «¿Qué pasa?» «Es Shadow», dijo. Se fue hacia Iron Cap, no se detendría. No escuchaba. Algo lo tiene alterado. El tono de Clara cambió al instante. «¿Hace cuánto?» «1 hora, tal vez más». «¿Revisaste el puente?» «No puedo bajar la cresta con esta nieve». «Nos encontramos en la entrada del sendero en 20 minutos», dijo. «Trae cuerda y tu bengala. Si ese perro está dando la alarma, alguien necesita ser salvado». Colgó antes de que Earl pudiera responder. Momentos después, estaba vestida con un parka impermeable, una linterna colgada al cuello y una mochila llena de botiquines de primeros auxilios y mantas de emergencia. El australiano a sus pies dejó escapar un gemido suave. «Esta vez no, Bub», dijo, dándole una palmada al perro. «Este es para Shadow». De vuelta bajo el puente, Shadow no había dejado de ladrar. Cada pocos minutos se detenía para lamer la mejilla de Noah o arañar las cuerdas que lo ataban, pero su fuerza sola no podía cortarlas. El frío se había espesado, asentándose como un peso sobre el pecho de Noah. Su aliento era ahora un susurro. Sus ojos se abrieron una vez más, vidriosos y desenfocados, fijándose brevemente en la forma a su lado. Por un momento no reconoció al perro, pero luego el nombre llegó, no pronunciado, pero presente, Shadow. Luego, oscuridad de nuevo, pero Shadow se quedó. Las horas se arrastraban como sombras bajo la luz de la luna. La nieve caía en láminas lentas y cansadas sobre el barranco, cubriendo la tierra congelada, las vigas de acero oxidadas y el cuerpo magullado del joven hombre que yacía roto debajo. La respiración de Noah Carter se había vuelto tenue. El leve subir y bajar de su pecho era más una sugerencia que una certeza. La escarcha se adhería a sus cejas, y sus labios se habían vuelto de un azul pálido. La muerte, silenciosa y paciente, esperaba justo bajo la superficie de su piel, pero Shadow no cedía. El pelaje sable del viejo K9 estaba cubierto de blanco por la nieve que caía, su cuerpo enrollado fuertemente alrededor del lado de Noah. El calor, escaso como era, pasaba entre ellos como una brasa luchando contra el viento. De vez en cuando, Shadow se levantaba para lamer la mejilla del oficial o empujar su hombro con el hocico, como para recordarle a Noah y a sí mismo que este no era el final. En un momento, Noah se movió apenas. Sus ojos temblaron bajo párpados cerrados. Un sonido suave escapó de su garganta. No una palabra, sino un aliento atrapado en la memoria. El mundo a su alrededor era niebla y dolor, pero algo cálido se presionaba contra sus costillas. No acero, no frío, no crueldad, algo vivo, un latido junto al suyo. Sus dedos, entumecidos y atados, se movieron ligeramente en la nieve. Shadow lo vio y dejó escapar un gemido que terminó en un gruñido suave, no de miedo, sino de urgencia. Luego actuó. Las cuerdas alrededor de las muñecas de Noah eran gruesas y de nylon apretado,
pero la escarcha había comenzado a endurecerse alrededor de los nudos. Sadou se inclinó y comenzó a morder suavemente al principio, luego con determinación. Sus dientes rasparon contra la cuerda, deshilachando lentamente la capa exterior. Pasaron minutos, tal vez más. La nieve se espesó y la luz de la luna desapareció detrás de las nubes. Pero Sadou no se detuvo. Finalmente, una hebra se rompió, luego otra. La cuerda alrededor de las muñecas de Noah se aflojó lo suficiente para que la sangre comenzara a moverse de nuevo. Una circulación lenta y dolorosa que provocó un gemido más profundo desde su garganta. Sadou lamió la piel donde la cuerda había cortado, empujando las manos del oficial debajo de su pecho. Se movió hacia las ataduras de los tobillos, tirando, cavando con sus patas bajo el nudo con suficiente fuerza para aflojarlas ligeramente. No podía deshacerlas completamente, pero era suficiente. Noah ahora yacía no como un objeto descartado, sino como un hombre que, tal vez, podría ser rescatado del borde. Aún así, el frío estaba consumiendo el tiempo. Sadou necesitaba ayuda. Se puso de pie, dio un último empujón a Noah, luego se volvió hacia la pared del barranco. La nieve era profunda y la pendiente resbaladiza por el hielo, pero había escalado terrenos peores. Había sido entrenado en lugares como este, montañas, ruinas, tierras salvajes. Sus patas encontraron apoyo firme mientras trepaba hacia arriba, hombros bajos, cabeza inclinada contra el viento. Para cuando Sadou llegó a la cima del barranco, la tormenta había disminuido, pero la temperatura había caído aún más. Los árboles se alzaban como centinelas congelados, inmóviles y vigilantes. El viejo K9 se detuvo, olfateó el aire y comenzó a correr. No se dirigió a casa. Fue al norte hacia la vieja estación de guardabosques del molino, una pequeña estructura de madera y piedra, con el tejado cubierto de nieve, las ventanas tapiadas, pero aún utilizada en emergencias. Alguna vez había sido el terreno de entrenamiento de Sadou, donde los adiestradores le enseñaron a detectar sobrevivientes durante simulacros de avalanchas e identificar olores de angustia en regiones remotas. Recordaba el terreno no como memoria, sino como instinto. La estación era un edificio bajo de madera y piedra, cubierto de nieve, con las ventanas tapiadas, pero Sadou no buscaba refugio. Se dirigió a la parte trasera, donde, bajo un viejo voladizo de madera, había una caja de metal oxidada cerrada con candado y cadena. Dentro estaba un transceptor de emergencia, una radio de onda corta antigua conectada a la red de búsqueda voluntaria de la región. No se había usado en años, pero alguien más estaba escuchando. A varios kilómetros al este, dentro de una cabaña en forma de abarrotada de suministros de emergencia, mantas y mapas antiguos, Clara Monroe estaba sentada junto a un receptor alimentado por batería. Lo había sintonizado por hábito, escuchando estática entre las ondas mientras Earl se vestía con capas a su lado. Sus dedos, nudosos por la edad pero firmes, golpeaban el dial. Luego se congeló. Dijo bruscamente. Earl levantó la vista, desconcertado. Ella subió el volumen. Un sonido débil pero claro se filtraba a través de la estática. Ladridos repetitivos, rítmicos, pausas largas, luego otra vez, un ladrido, luego dos cortos, luego silencio, luego otra vez. Los ojos de Clara se entrecerraron. «¿Es Sadou?» «¿Estás segura?», preguntó Earl, acercándose. «Entrené esa señal», dijo ella, su voz baja, firme. «Es un código de socorro. Sadou está marcando coordenadas. Ese perro encontró a alguien». La expresión de Earl cambió. Se puso los guantes con fuerza. «Vamos. Primero voy a reportarlo», dijo Clara. Tomó un bolígrafo y garabateó el tiempo de los ladridos, traduciéndolo a coordenadas de cuadrícula por memoria. «Está en el barranco. Está intentando guiarnos de vuelta». Earl, ahora completamente equipado con su viejo equipo de guardabosques, chaqueta verde oscura, remendada en los codos, botas agrietadas pero aún buenas, asintió. «Traeré las mantas térmicas». «Trae dos», dijo Clara. «Si está vivo, está al borde». Afuera, el frío los esperaba. Pero también Sadou. La nevada se había suavizado en un goteo lento y constante, cubriendo el suelo del bosque con una capa fresca de polvo. Cada copo caía sin sonido, como secretos susurrados a la tierra.
En la oscuridad antes del amanecer, las únicas luces provenían de linternas frontales, dos haces cortando a través de la espesura de los árboles, barriendo lentamente la corteza y los arbustos. Clara Monroe lideraba el camino, sus botas crujiendo en la nieve con un ritmo determinado. Su aliento se empañaba en el aire, pero se movía con la gracia segura de alguien entrenado para emergencias. Llevaba un parka resistente, verde oliva, con una cruz roja de emergencia cosida en la manga. Una bufanda gruesa envolvía su cuello, y su cabello gris asomaba por debajo de un gorro tejido. Su rostro, marcado y tranquilo, reflejaba tanto urgencia como experiencia. Cada pocos metros se detenía para escanear el suelo, notando la profundidad y la extensión de las huellas de patas delante. Detrás de ella venía Earl Whitmore, envuelto en su viejo abrigo de guardabosques, respirando con dificultad pero manteniendo el paso. Sostenía un farol en una mano, proyectando un destello dorado contra el terreno blanco. El frío mordía sus articulaciones, pero seguía adelante. Allí, dijo Clara de repente, señalando. Mira el espaciado de las pisadas. Ese es el paso de Shadow. ¿Estás segura de que vino por aquí?, preguntó Earl, inclinándose para inspeccionar la nieve. Clara asintió. Está entrenado para regresar cuando encuentra a alguien en peligro. No se iría sin una razón. Las huellas serpenteaban entre los árboles, luego giraban bruscamente, dirigiéndose cuesta abajo hacia una cresta estrecha. Más allá de esa cresta, apenas visible bajo la luz de la luna, se alzaba la silueta oxidada del puente Iron Cap. Clara contuvo el aliento. Nos trajo de vuelta, murmuró. Aceleraron el paso, deslizándose cuidadosamente por la pendiente. La nieve aquí se había adelgazado, revelando parches endurecidos de tierra y roca expuesta. Al acercarse al puente, Clara levantó una mano. Espera, dijo. En la penumbra, lo vieron. Un conjunto de huellas profundas de patas rodeando una depresión en la nieve, luego presionadas fuertemente junto a ella, como si el perro se hubiera acostado y permanecido allí. Luego, una forma humana. Clara se movió primero, corriendo hacia la figura oscura cerca de la base del puente. Dios mío, exhaló. Se arrodilló junto a él. Es Noah. Noah Carter yacía en el lodo y la escarcha, su cuerpo torcido y atado, aunque las cuerdas se habían aflojado parcialmente en las muñecas. Sus labios estaban agrietados, su piel pálida y helada, pero su pecho subía y bajaba lentamente, con dolor. Y sobre su pecho, enrollado fuertemente para conservar el calor, estaba Shadow. El perro no se movió cuando Clara se acercó. Solo levantó la cabeza ligeramente, con ojos vidriosos pero alerta, y luego descansó su hocico nuevamente sobre el brazo de Noah, como diciendo, me quedé. El entrenamiento de Clara se activó. Se quitó los guantes y evaluó rápidamente el pulso de Noah, débil, pero presente. Comprobó sus pupilas, presionó los dedos en su cuello, susurró palabras de consuelo al aire frío. Earl, trae el botiquín, y gritó, su voz quebrándose por la urgencia. Earl se arrodilló junto a ella momentos después, abriendo el botiquín y sacando mantas de aluminio y gasas estériles. Clara trabajó eficientemente, envolviendo el torso de Noah, colocando paquetes térmicos bajo sus brazos, levantando suavemente su cabeza sobre una chaqueta enrollada. Cortó parte de la mordaza, permitiendo que la cabeza de Noah se inclinara hacia atrás lo suficiente para respirar mejor. Shadow no se movió hasta que Clara le habló directamente. Buen chico, susurró, quitando nieve de su lomo. Lo hiciste todo bien. Alcanzó la radio portátil en su hombro y cambió a la frecuencia de emergencia. Despacho, aquí Clara Monroe. Tengo a un oficial herido, hipotérmico y lesionado. Ubicación, Puente Iron Cap, Barranco Norte. Solicito evacuación médica inmediata y acceso en motos de nieve. Repito, se necesita asistencia médica urgente. Hubo un momento de estática, luego una voz masculina crepitó. Entendido, Clara. Unidad de rescate en camino. ETA 25 minutos. Clara exhaló profundamente, sus dedos temblando ligeramente mientras envolvía las muñecas de Noah con vendajes aislantes. Lo tenemos, Earl, dijo. Pero necesitamos mantenerlo caliente. Earl asintió, acomodándose junto a Noah y colocando una manta también alrededor de Shadow. Este perro le salvó la vida. Le dio tiempo, respondió Clara. Y en este frío,
El tiempo lo es todo. Mientras esperaban al equipo de rescate, Earl se puso de pie para inspeccionar los alrededores. La nieve captó algo en la línea de árboles, surcos apenas visibles. Entornó los ojos. Clara, ¿ves eso? Huellas de neumáticos, recientes. Clara se giró, entrecerrando los ojos. Las huellas eran anchas, de neumáticos de alta resistencia, probablemente de un camión o una SUV modificada. Cruzaban la nieve y desaparecían hacia el sendero de servicio al este del puente. Alguien pasó por aquí recientemente, dijo. Y no a pie. ¿Crees que está relacionado?, preguntó Earl, con voz baja. Clara asintió con gravedad. Estamos a menos de 2 millas de la vieja carretera de la cantera. ¿No era parte de la investigación de Noah? Sí, dijo Earl. Rutas de drogas, contrabando. Clara sacó su teléfono y tomó una foto de los patrones de las huellas antes de que la nieve las borrara. Voy a reportar esto al sheriff. Necesitan asegurar esta área. Alguien dejó a Noah aquí, y no simplemente desaparecieron. Shadow se movió junto a ella, descansando su cabeza sobre las piernas de Noah. Arriba, el viento volvió a levantarse, y a lo lejos, un leve rugido de motores resonó entre los árboles. El rescate estaba llegando. Pero por ahora, bajo el silencio de la nieve y el peso de sus respiraciones, lo único que importaba era que él seguía vivo. Noah Carter yacía inmóvil bajo luces estériles, un enredo de líneas intravenosas en ambos brazos, tubos de oxígeno moviéndose ligeramente con cada respiración. La sala de emergencias del centro médico Pinerich estaba silenciosa pero tensa, su personal moviéndose en el silencio eficiente que solo los equipos de trauma experimentados conocían. Su rostro estaba pálido, sus labios aún agrietados por la exposición, pero el color comenzaba a regresar. Lentamente, como un amanecer tras una noche demasiado larga. Junto a su cama, Clara Monroe estaba sentada erguida en una silla de plástico, observando los monitores con un enfoque clínico y tranquilo. No se había cambiado de su equipo de rescate, aunque sus guantes se habían secado hace tiempo en el radiador a su lado. Earl estaba de pie en la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos en las montañas distantes ahora envueltas en niebla. Habían pasado solo unas horas desde que sacaron a Noah de debajo del puente. Un equipo de evacuación médica llegó justo a tiempo, 2 técnicos en motos de nieve y una camilla de transporte que crujió sobre raíces congeladas. Ahora, el joven oficial estaba estable, aunque aún no completamente consciente. Shadow yacía enrollado bajo el banco, inmóvil pero alerta. Su pelaje se había secado, su respiración era lenta, aunque de vez en cuando sus orejas se movían ante el más mínimo pitido de los monitores sobre la cabeza de Noah. La puerta crujió al abrirse, y entró la doctora Lena Portman, la especialista en trauma de turno. De unos 40 y tantos años, de rasgos afilados y compuesta, la doctora Portman llevaba su cabello castaño oscuro en una trenza apretada y su expresión aún más tensa. Era conocida en la región como alguien que no desperdiciaba palabras y rara vez sonreía, pero nadie dudaba de su habilidad. Está estable, dijo, mirando a Clara. La hipotermia inicial está controlada. Estamos monitoreando por inflamación cerebral, pero hasta ahora se mantiene. Clara asintió. Tuvo suerte. La doctora Portman esbozó una sonrisa fina y cansada. Tuvo un guardián. Como si hubiera escuchado su señal, Shadow levantó ligeramente la cabeza y emitió un gruñido suave. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la doctora antes de volver a Noah. Avísennos si se mueve, añadió la doctora. Tiene algo que decir, apostaría. Era casi el amanecer cuando los párpados de Noah parpadearon. Clara, ya medio dormida, se puso alerta al instante al ver el movimiento. Se levantó, inclinándose suavemente sobre él. Noah, dijo suavemente, estás a salvo ahora. Solo respira. Él parpadeó lentamente, la confusión girando detrás del verde de sus ojos. Su voz, cuando llegó, fue un susurro apenas audible. Bota. Mi bota. Clara frunció el ceño. ¿Qué pasa con tu bota? Él tragó con dolor. Talón izquierdo. USB. Está en el talón. Ella se inclinó más cerca. ¿Escondiste algo? ¿Evidencia? Él tosió. Rutas de drogas,
nombres, antes de que me atraparan. Clara se giró bruscamente. Earl. Earl ya estaba a medio camino de la puerta. Lo encontraré, dijo. Shadow conoce el lugar. Clara miró al perro. Shadow, ¿recuerdas?, preguntó en voz baja. Shadow se levantó lentamente, sus articulaciones rígidas por las horas en el suelo frío, pero sus ojos estaban claros. Se movió hacia Earl con un propósito deliberado, la cola baja pero firme. Llegaron al barranco justo después del amanecer. El cielo era una lámina opaca de estaño, las nubes arrastrándose por los picos. La nieve había caído de nuevo, borrando la mayoría de las señales del caos de la noche anterior. Pero Shadow no necesitaba un mapa. Se dirigió a la pendiente donde habían encontrado a Noah y comenzó a cavar, sus patas enviando montones de nieve fresca volando. Tomó solo minutos. De debajo de un parche de nieve revuelta y escombros embarrados por la escarcha, Shadow sacó una bota táctica negra. Sus cordones aún estaban atados, su cuero rígido por el frío. Earl la tomó suavemente y la giró. El talón estaba desgastado, rayado, pero algo estaba fuera de lugar. Clara se había unido a ellos para entonces, e inmediatamente reconoció el contorno revelador. Un compartimento había sido tallado en la base. Earl usó su multiherramienta para abrirlo. Dentro estaba una pequeña unidad USB envuelta en un trozo de papel aluminio impermeable. El aliento de Clara se detuvo. Llevemos esto al sheriff. Para la tarde, el contenido de la unidad había sido desencriptado y cargado en la base de datos del departamento de policía. Era condenatorio. Fotos de vigilancia, registros de pagos, bitácoras de GPS ocultas y nombres, docenas de ellos, vinculados a la red de contrabando de Crimson Ridge. La red había estado operando durante casi un año, usando rutas nevadas y senderos de guardabosques abandonados para transportar sustancias ilegales a través de las fronteras estatales. El sheriff Clad Dobson, calvo y de mandíbula cuadrada con una voz como grava, sostenía la unidad en su palma como si fuera oro. Esto es un golpe mortal, dijo, entrecerrando los ojos. Lo tenemos todo. La suboficial Megan Harris, sentada a su lado con el ceño fruncido, miró el mapa extendido sobre la mesa. El escondite de la cantera coincide con las etiquetas de GPS. Han estado usando los túneles de explosión durante meses. Prepara a tu equipo, dijo Dobson. Nos movemos esta noche. Esa noche, bajo un cielo negro salpicado de estrellas demasiado frías para parpadear, el Departamento de Policía de Ash Hollow, respaldado por fuerzas de tarea regionales, lanzó una redada de múltiples unidades. Motos de nieve y SUV avanzaron silenciosamente hacia la cuenca de la cantera. Oficiales armados irrumpieron en la entrada de la guarida subterránea justo después de la medianoche. Capturaron a los 10 sospechosos vivos. Entre ellos estaba Dean Archer, un exoficial de logística convertido en contrabandista con una larga cicatriz en la mandíbula y una mirada como vidrio vacío. Alguna vez había sido un voluntario de rescate en montaña condecorado. Ahora era el arquitecto de un imperio criminal. Con él había armas, dinero en efectivo y suficientes narcóticos para abastecer a 5 condados. La operación de Crimson Ridge cayó en una sola noche, y todo comenzó con un mensaje escondido en el lodo. Ash Hollow, alguna vez un rincón tranquilo y olvidado de Colorado, ahora parecía contener el aliento. La nieve aún bordeaba los tejados de las viejas cabañas, y las montañas alrededor del pueblo estaban envueltas en niebla. Pero dentro, el calor de la cabaña donde no había estado recuperándose ofrecía un contraste marcado con el frío del mundo exterior. El suave zumbido de la estufa de leña y el tintineo de los platos creaban una extraña sensación de paz que no había estado presente en el pueblo por un tiempo. Noah Carter había pasado las últimas 2 semanas en cama, recuperándose del costo físico que la tormenta y sus heridas le habían cobrado. Sus costillas aún estaban magulladas, su tobillo torcido en un ángulo extraño por la cuerda que lo había atado. Pero la fiebre finalmente había cedido, y lentamente estaba recuperando sus fuerzas. Cada día se sentía un poco más como él mismo y un poco más en casa en Ash Hollow, aunque aún no daba en aceptarlo por completo. No había querido regresar a la ciudad. No había nada para él allí más que las sombras de lo que casi le había quitado la vida y los dolorosos recuerdos de cómo había fallado. No, Ash Hollow se sentía diferente. Se sentía seguro.
Clara Monroe había sido una presencia constante desde la noche en que lo sacaron del barranco. No era solo una rescatista. Era una mujer de fuerza que exudaba una autoridad tranquila que hacía que Noah sintiera que nada podría lastimarlo de nuevo, no mientras ella estuviera cerca. Su paciencia con él era palpable, y cuando no estaba atendiendo al perro que había estado entrenando, siempre estaba revisándolo, asegurándose de que bebiera suficiente agua o que sus piernas no se endurecieran por pasar demasiado tiempo en cama. Shadow, por supuesto, nunca se había apartado del lado de Noah. El perro, a pesar de las pocas cicatrices que llevaba de años de servicio, era tan suave como una brisa alrededor de Noah. Sus ojos ámbar nunca vacilaban en su vigilancia constante, y había reclamado un lugar en el sofá junto al fuego, donde yacía con la cabeza descansando sobre los pies de Noah. Una tarde, mientras Noah estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de té, Earl Whitmore entró en la habitación cargando una caja de herramientas. Earl se había convertido en una especie de padre sustituto para Noah desde la noche en que lo encontraron. El anciano era gruñón, sus manos desgastadas y callosas por años de trabajo, pero sus ojos eran amables. Su barba gris había crecido más en las últimas semanas, y su ropa era siempre práctica, camisas de franela gruesas y botas pesadas, a pesar del calor que ahora se filtraba en la cabaña. Vamos, Noah, levántate, dijo Earl, su voz cálida pero firme. Es hora de que dejes de estar deprimido. Tengo algo que mostrarte. Noah levantó la vista, confundido pero curioso. ¿Qué es? Earl simplemente sonrió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Noah dudó un momento, luego dejó la taza y cojeó tras el hombre mayor. Earl lo llevó afuera, donde una fresca capa de nieve, explosiones de nieve hacían que el patio pareciera impecable. En el borde de la propiedad, justo detrás de la cabaña, Earl había construido un pequeño cobertizo de madera, nada grandioso, pero lo suficientemente resistente para albergar lo que Noah rápidamente se dio cuenta de que estaba destinado para él. Algo pequeño para ti, dijo Earl, manteniendo la puerta abierta. Dentro, la habitación era acogedora, con una pequeña cama junto a la ventana, un espacio para leer o trabajar, y una estufa de leña que crepitaba en la esquina. Era una habitación destinada a la paz, a la recuperación. No necesitas volver a la ciudad, dijo Earl, su voz ahora más suave. Quédate aquí, Noah. Ahora eres de la familia. Noah se quedó en el umbral, con la garganta apretada. Siempre había sido un hombre solitario, pero en ese momento, rodeado por el silencio de Ash Hollow, se dio cuenta de que tal vez no necesitaba estar solo nunca más. El peso de las últimas semanas, el miedo, el dolor, la pérdida, se había aliviado un poco. Tal vez, solo tal vez, este era el lugar donde podía reconstruirse. Durante los siguientes días, Noah comenzó a sentirse más en casa. Empezó a ayudar a Earl con las tareas de la cabaña, cortando leña, haciendo pequeñas reparaciones. Pero lo que realmente comenzó a hacerlo sentir que pertenecía fue cuando Clara Monroe entró en la cabaña una noche con una sonrisa que se extendía por su rostro como un secreto que no podía guardar. Tengo algo para ti, dijo, colocando un conjunto de correas de entrenamiento en la mesa. Noah levantó una ceja. ¿Entrenamiento? Así es, respondió ella. Vas a ayudarme con los nuevos perros. Necesito un par de manos extra, y Shadow no puede estar en todas partes a la vez. Noah se rió ante la idea. Shadow era una presencia constante, pero nunca pedía atención. ¿Qué necesitas que haga? Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un destello travieso. Estoy comenzando un nuevo programa de entrenamiento K9 en el viejo almacén del ayuntamiento. Perros de toda la región necesitan ser entrenados para búsqueda y rescate. Pensé que podríamos usar la ayuda de alguien que sabe trabajar con animales. Noah sintió una sensación de propósito asentándose en su pecho. Tal vez no pudiera volver al servicio activo como policía, pero esto era algo a lo que podía contribuir, algo que podía ayudar a construir. Miró a Shadow, que estaba sentado a sus pies, con los ojos abiertos como si él también entendiera que este era el próximo capítulo. Hagámoslo, dijo Noah, con un nuevo fuego encendiéndose en él. Demos a estos perros una nueva misión. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. Clara organizó sesiones de entrenamiento en el viejo almacén en las afueras de Ash Hollow. El espacio era grande, con techos altos y vigas de madera, perfecto para cursos de agilidad y misiones de búsqueda simuladas. Perros de todas las razas fueron traídos de refugios cercanos.
Muchos habían sido abandonados y algunos habían sido rescatados de situaciones extremas. Cada uno tenía su propia historia, sus propias cicatrices. En cuanto a Shadow, se convirtió en el líder no oficial del grupo. Sus años de experiencia fueron invaluables, y su presencia tranquila daba a los otros perros una sensación de seguridad. Noah se encontró trabajando cada vez más junto a Clara, aprendiendo las complejidades del entrenamiento de búsqueda y rescate, conectando con los perros, y especialmente con Shadow. Lentamente pero con seguridad, levantó sus patas delanteras, las plantó con firmeza y luego, con un esfuerzo visible, empujó contra el suelo con sus patas traseras. Fue un movimiento lento y laborioso, pero real. Shadow estaba de pie por sí solo, sus patas temblando por el esfuerzo, su cuerpo balanceándose ligeramente como si estuviera probando su propia fuerza. Noah se puso de pie, la taza resbalando de sus manos sobre la mesa, el tintineo de la cerámica casi perdido en el sonido de los latidos de su corazón. Se acercó al perro, cauteloso pero emocionado, con la respiración contenida en la garganta. Extendió una mano, pero la mirada de Shadow se mantuvo firme. El perro emitió un gemido bajo, su cola moviéndose débilmente antes de dar otro paso, esta vez más fuerte. «Mira eso, pequeño», susurró Noah, su voz temblando de emoción. «Estás de pie». Una risa brotó del pecho de Noah, la primera risa genuina que había tenido en semanas. No era una risa fuerte, ni exactamente feliz. Era el tipo de risa que venía del alivio de ver algo imposible hacerse realidad. Algo que alguna vez parecía sin esperanza, ahora mostrando un destello de vida. Noah pasó sus dedos por el pelaje de Shadow, rascando suavemente detrás de sus orejas, y el perro se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos con satisfacción. Por unos momentos, simplemente estuvieron allí juntos, hombre y perro, en la tranquila paz de la mañana. Shadow no solo estaba caminando. Estaba recuperando lo que había perdido, un paso vacilante a la vez. Y para Noah, sentía como si él también estuviera dando esos pasos con él, pequeños, tentativos, pero avanzando de todos modos. Más tarde esa tarde, Clara llegó para ver cómo estaba Noah. Entró en la cabaña con su habitual sonrisa brillante, pero había un brillo en sus ojos cuando vio a Shadow de pie. ¿Es esto lo que creo que es?, preguntó, su voz suave con incredulidad. Noah asintió, aún de pie junto a la puerta donde Shadow había caminado lenta y cuidadosamente. Está de pie. Realmente está de pie. Clara se rió, pasándose una mano por los ojos. Eso es un espectáculo, ¿verdad? No bromeo, dijo Noah, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Ha estado moviéndose despacio, pero finalmente nos está mostrando que aún lo tiene. Sabía que podía hacerlo, dijo Clara, colocando una mano en su hombro. Ambos lo hicieron. No es solo Shadow volviendo, Noah. También eres tú. Noah tragó, su corazón latiendo fuerte. Había escuchado esas palabras antes, pero ahora tenían un significado que no había comprendido completamente hasta ese momento. Era cierto. Había recorrido un largo camino, no solo en cuerpo, sino en espíritu, y en parte se lo debía a Shadow. La semana siguiente, Noah comenzó a trabajar más de cerca con Clara. Había empezado a ayudar con el entrenamiento de rescate canino en el viejo almacén en las afueras de Ash Hollow. El programa de Clara había estado creciendo constantemente desde el invierno. Más perros rescatados de refugios, animales abandonados o con antecedentes traumáticos fueron traídos para ser entrenados para operaciones de búsqueda y rescate. Al principio, Noah simplemente observaba, aprendiendo los métodos que Clara usaba para entrenar perros para misiones de recuperación. Pero pronto, Shadow se convirtió en más que un símbolo de esperanza para los perros. Como uno de los perros de búsqueda más experimentados, Shadow se convirtió en el emblema del programa de Clara. Era tanto un maestro como un estudiante, mostrando a los otros perros cómo concentrarse, cómo trabajar juntos y cómo escuchar las órdenes que necesitarían para salvar vidas. Shadow también comenzó a participar en terapia para niños con traumas emocionales y psicológicos. En las tardes cálidas y tranquilas que siguieron, Noah acompañaba a Clara al centro comunitario local, donde Shadow se acostaba junto a niños que habían perdido su propio sentido de seguridad. Niños que, como Noah, necesitaban algo a lo que aferrarse. Shadow, con su presencia constante y naturaleza gentil, se convirtió en su guardián silencioso. Su comportamiento tranquilo aliviaba sus miedos, y pronto comenzaron a confiar en él tanto como él confiaba en ellos. Con el tiempo,
la rehabilitación de Sadou se convirtió en más que solo volver a caminar. Se trataba del poder de la sanación, tanto para el perro como para las personas a su alrededor. Y a través de todo esto, Noah estaba allí, observando el crecimiento constante de Sadou, su propia sanación entrelazada con la de su perro. Noah nunca se había considerado alguien que lideraría a otros. Pero mientras trabajaba junto a Clara entrenando a los perros y ayudando a los niños, se dio cuenta de que tal vez esta era la familia que había necesitado todo el tiempo. Y cuando caía la noche y las estrellas brillaban sobre la cresta, estaba claro que tanto Sadou como Noah habían encontrado un nuevo propósito en la compañía del otro. No solo estaban recuperándose. Estaban avanzando juntos. El cálido sol de verano se filtraba a través de los árboles, proyectando largas sombras sobre los terrenos de la pequeña escuela de Ash Hollow. Habían pasado unos meses desde los eventos bajo el puente, y aunque las cicatrices de esa noche aún estaban frescas en la mente de Noah, el pueblo había comenzado a sanar. La comunidad se había unido de una manera que Noah no había visto en años, familias y extraños por igual, todos unidos por algo mucho más grande que ellos mismos. Hoy era la celebración anual de verano del pueblo, un día de juegos, música y risas que sacaba a todo el pueblo al aire libre. Pero para Noah, era más que solo un festival. Era el día en que contaría su historia. La historia que lo había salvado. La historia de cómo un perro llamado Sadou lo había rescatado de las fauces de la muerte, no una, sino 2 veces. Noah estaba al frente de los niños reunidos, sus ojos abiertos y llenos de curiosidad mientras hablaba. Había sido invitado a hablar en la asamblea escolar, algo que no esperaba, pero que había llegado a apreciar. Los niños habían seguido de cerca las noticias de su recuperación, y estaban ansiosos por escuchar al hombre que veían como un héroe contar su historia en persona. Muchos de ustedes conocen mi historia, comenzó Noah, su voz firme pero suave. La historia de cómo me encontraron frío y roto bajo un puente en medio de la nada. Cómo casi no lo logré. Los niños estaban sentados, atentos, pendientes de cada palabra. Pero lo que tal vez no sepan, continuó Noah, es que no lo logré solo. Había un perro, una de las criaturas más valientes y leales que he conocido. Su nombre es Sadou. Mientras hablaba, Sadou, ahora de pie orgullosamente a su lado, movió la cola lentamente, como si supiera que este momento era tanto para él como para Noah. El perro se había convertido en una especie de leyenda en Ash Hollow. No solo un héroe, sino un símbolo de perseverancia, lealtad y el vínculo entre humanos y animales. Sadou ya no era solo el compañero de Noah. Se había convertido en el héroe del valle, un título honorífico que el pueblo le había otorgado en una ceremonia pocos días antes. Sadou llevaba el reconocimiento con una gracia tranquila, sus ojos ámbar suaves pero llenos de comprensión, como si supiera cuánto significaba para las personas que lo habían visto resurgir de los escombros de su pasado. Noah hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara en las jóvenes mentes frente a él. Miró a los niños, su corazón hinchado de orgullo. Sadou no solo me salvó a mí. Salvó al pueblo de maneras que nunca entenderán completamente. Me mostró que no tenemos que estar solos, sin importar cuán malas se pongan las cosas. Se volvió hacia el perro, que ahora estaba sentado atentamente a sus pies. Sadou, ven aquí. El perro se levantó y caminó confiadamente hacia Noah, quien se arrodilló para abrazarlo, el peso de su historia compartida presionando entre ellos. Los niños jadearon, algunos incluso aplaudieron, asombrados por el vínculo entre hombre y animal. Noah se enderezó y se giró para enfrentar a la asamblea una vez más. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño medallón plateado. Brillaba bajo la luz del sol, grabado con las palabras «Héroe del Valle», bajo la silueta de un perro y un hombre. Esta medalla, dijo Noah, levantándola, no es solo para Sadou. Es para todos nosotros, para la familia que encontramos el uno en el otro, para las lecciones que hemos aprendido sobre lealtad, fuerza y la voluntad de luchar cuando todo parece perdido. La multitud aplaudió mientras Noah colocaba la medalla alrededor del cuello de Sadou, asegurándola suavemente antes de darle una última palmadita afectuosa. La cola del perro se movió de nuevo, sus ojos brillando con el reconocimiento. Pero la celebración estaba lejos de terminar. Mientras Noah y Sadou bajaban del escenario, un niño pequeño en la multitud llamó su atención. El niño, de unos 9 años, estaba sentado inmóvil, con la cabeza gacha. Su rostro estaba manchado de tierra, y su ropa estaba remendada en algunos lugares, como si no hubiera sido cuidado adecuadamente en mucho tiempo.
Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de algo más, algo que Noah reconoció. Dolor. Las manos del niño se cerraron en puños sobre su regazo, y sus labios temblaban ligeramente. Noah podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían nerviosamente por la multitud. No estaba allí por diversión. No estaba allí por la celebración. Estaba allí porque alguien lo había obligado. El corazón de Noah se conmovió por él. Podía decir que algo estaba mal. Hizo un gesto a Sadou, quien pareció entender y caminó hacia el niño sin dudarlo. El paso de Sadou era firme y confiado, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, como si supiera que estaba a punto de hacer una diferencia en la vida de alguien. El niño levantó la vista justo cuando Sadou llegó a su lado, y el perro bajó la cabeza, colocándola suavemente sobre la rodilla del niño. El contacto fue ligero, pero fue suficiente. Suficiente para romper la presa que había estado conteniendo la avalancha de dolor. Los labios del niño temblaron antes de que una sola lágrima se deslizara por su mejilla. Sollozó una vez, luego otra, y antes de que pasara mucho tiempo, las compuertas se abrieron. Arrojó sus brazos alrededor del cuello de Sadou, su pequeño cuerpo temblando con sollozos. Sadou, imperturbable, se presionó contra el niño, descansando su cabeza contra su pecho. Noah se quedó a distancia, observando la escena desarrollarse. Reconoció el dolor en los ojos del niño, el tipo de dolor que venía de la pérdida, de nunca sanar completamente, el tipo de dolor que él también había llevado no hace mucho. El niño finalmente se apartó, secándose los ojos con la manga. Miró a Sadou, su expresión ahora más suave, y susurró, «Gracias». Noah se acercó lentamente, arrodillándose junto a él. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. El niño asintió, aunque su rostro aún estaba surcado de lágrimas. «Extraño a mi papá», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «No sabía cómo sentirme mejor». «Lo sé», dijo Noah, su voz suave con comprensión. «Es difícil, pero no tienes que hacerlo solo». El niño sollozó de nuevo y asintió. «Creo que Sadou me va a ayudar». Noah sonrió, colocando una mano en el hombro del niño. «Yo también lo creo». Desde ese momento, Sadou se convirtió en más que un símbolo de supervivencia. Se convirtió en un sanador, un consuelo, una cuerda de salvamento. Y cuando el niño se puso de pie, secándose los ojos, Sadou permaneció a su lado, una promesa silenciosa de apoyo, de comprensión. A medida que el día avanzaba y las festividades continuaban a su alrededor, Noah no podía evitar sentir una profunda sensación de plenitud. La misión no había terminado. Apenas había comenzado. Todavía había personas que sanar, heridas que curar y vidas que tocar. La misión continuaba, y Sadou, con Noah a su lado, estaría allí para ayudar a llevarla a cabo. Al llegar al final de este viaje, se nos recuerda el poder del amor, la lealtad y la sanación. En los momentos más oscuros, cuando nos sentimos abandonados, perdidos o rotos, siempre hay una luz que nos guía. A veces en forma de un compañero inesperado, a veces en la amabilidad de un extraño, y a veces en un milagro que nos trae de vuelta desde el borde. La historia de Sadou es más que solo la historia de un perro y su humano. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu, de las fuerzas invisibles que actúan cuando menos lo esperamos. Es un recordatorio de que en la vida, cuando sentimos que estamos cayendo, hay algo más alto, algo divino que nos sostiene incluso cuando no podemos verlo. Es como si la mano de Dios se extendiera, ofreciendo consuelo, fuerza y esperanza cuando todo parece perdido. En nuestras propias vidas, no siempre vemos los milagros desplegarse de la manera que esperamos. A veces son pequeños susurros de esperanza en un momento tranquilo, un cambio repentino de dirección, un cambio en nuestros corazones. Pero estos milagros son reales. Ocurren todos los días. Así que tómate un momento hoy para reflexionar sobre las bendiciones que tienes. Recuerda, siempre hay luz incluso en los lugares más oscuros. Y nunca estamos verdaderamente solos. Comparte tu historia, comparte tu corazón y mantén la fe en el viaje que tienes por delante. Si crees en el poder del amor, de la lealtad y de los milagros que nos rodean todos los días, te animo a que compartas esta historia. Comenta abajo con amén si has sido tocado por el poder de la bondad. Y si esta historia te ha recordado que la esperanza siempre está al alcance, no olvides presionar el botón de suscripción para no perderte otra historia de valentía y fe.
Que Dios te bendiga y te guarde.